Siempre fuimos como que los raros del barrio, la pareja loquilla. Entonces me acuerdo que estábamos en una fiesta en casa de su exnovia, que era una de las mejores amigas de mi cuñada, y él agarró una guitarra y se puso a tocar la guitarra. Dije, oh my gosh, me gusta. Tal cual de repente sentí una mirada. Puta. Entonces ahí me enamoré forever. Desde que la conozco también, siempre traía una cámara. De esas High 8. Pues nos las pasábamos súper chido. O estábamos en un toquín, ya sea porque él tocaba o porque algún cuate tocaba. O sea, todo el tiempo había música. Pues hubo el click muy pesado. Empezamos a salir después de eso igual con los amigos. Digo que estábamos moros, pues ella tenía 15, yo tenía 17 años. ¿Qué opinas de ese muchachito que ves diario, Leonardo? Que lo amo. ¿Por qué? Esa sí es la vida, cruel a veces. Me dijo que pues no le venía el periodo y pues dijimos, no, pues hay que ir con un doctor. Me acuerdo que mientras nos damos los resultados nos fuimos a jugar maquinitas. Y así de, tengo de tickets. Oh no, estoy embarazada. O sea, realmente en momentos así también, pues parece que estás como en un sueño, ¿no? No había pasado ni unos 10 minutos que me había enterado cuando yo ya estaba contenta. Fui al otro día con mi mamá y le dije, oye mami, ¿qué crees? Que pues ya quiero trabajar. Y mi mamá se puso muy contenta de que yo quisiera trabajar, pero no tenía ni idea. Pues yo tenía 17, Leonardo 19, yo ni siquiera había acabado la prepa. Luego su jefa, así le dijo, estás embarazada, ¿verdad? Y Renatita, sí. Mi mamá estaba así de, no, ¿qué va a pasar? Ay, ¿qué hicieron, chamacos? Mi papá sí se encabronó, le pegó a la mesa acá, ¡pum! Nosotros ya habíamos ido al ginecólogo, entonces ya teníamos videos del bebé en VHS. Y yo, mira mamá, y le puse play al video, y pues se veía ahí Romancín con su corazoncito y todo, entonces mi mamá así de, voy a ser abuela. Socialmente no fue muy difícil, porque pues yo era un chamaco pendejo, ¿no? Y ella una víctima, pobrecita, ¿no? Entonces como todo el mundo así de, siempre supimos que andaban en problemas, ¿no? Y llegó Romancín cuando yo tenía 19 y ella tenía 17. ¿Sí viste? Qué bonito. Y ¡pum! Llega un bebé y te mueve todo, te lo mueve todo, un bebé te cambia la vida. Pues toda la pandilla en el cotorreo loco, güey, ¿no? Y nosotros, pues, con el bebito, ¿no? Y desde que Román nació, me acuerdo que yo no entendía bien ni qué pedo. Ya trabajaba y demás, y lo que tú quieras, y estaba siendo responsable, bla, 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 pero yo estaba así en shock, en limbo, y dije, ¿a poco esta va a ser mi vida para siempre? Yo me acuerdo que cuando acabé la prepa abierta, pues obviamente todos se metieron a la universidad. Y a mí me dolió muchísimo no poderme meter a la universidad. Yo me acuerdo que sí sentía así de madres. Y me acuerdo que en esa época a Román le dio rotavirus y acabó en el hospital. Esa enfermedad fue mandadita para mí darme unas cachetadas, porque me acuerdo que cuando vi a mi morrito con su suero, todo flaquito, enfermo, dije, a ver, déjate de pendejadas, güey. Te cambia el chip, como que entiendes algo. Yo creo que es algo súper espiritual, güey. Y pum, me enamoré para siempre de Román, y ahí fue también lo que hizo que buscara hacer siempre lo correcto, güey, ¿no? Me sacudí los pies del pasado que no fue, y más bien me puse las pilas de lo que tenía en mis manos y decidí hacer lo mejor posible con esto que me estaba dando Dios, que era una personita hermosa. Yo ya tenía el plan, dije, bueno, cuido a Román un año. Después de eso yo ya puedo dejarlo unas horas para ir a la universidad, y fue lo que
lo que hice. Entonces, acabando la carrera, que me gradué con honores, Román como que trajo, así como que me despertó todo ese amor que estaba ahí y pues la verdad me encantó ser mamá. Me gusta ser mamá. Los dos nos metimos mucho en nuestro papel de vamos a ser papás y vamos a ser los mejores. O sea, no estamos jugando aquí a la casita, no estamos jugando a que somos papás y nos molestaban. A mí me molestaban y me decían, una niña educando a un niño, cosas así. Yo la agarraba de un motor y decía, ni madre, si les va a callar la boca. Y pues se las callamos. ¿Qué pasó? Pues él es como músico y nosotros con un bebé en casa, pues no podíamos salir a las fiestas, a los raves que estaban súper de moda en aquella época. Pero cuando hacíamos rolas y las grabábamos y quedaban chidas y teníamos chela en el depa, puta, nosotros estábamos en otro lado, hermano. Pues Leonardo empezaba a hacer unas cajas y yo decía, oye, ¿qué pasa si ahí metemos esto? ¿Y qué pasa si, oye, a ver, cántate esto? Y la madre, y cuando nos dábamos cuenta ya teníamos una rola, ¿no? De hecho, así fue como se dio Proto People. Y esto era como algo para nosotros, para echar desmadre en la casa. Hasta que un día estaba puesto el CD y alguien de nuestros cuates se subió y lo escuchó y dijo, oye, esto está súper chido, ¿por qué no hacen algo con esto? Pues hagámoslo, intentémoslo. Y ¿Te gustó? ¿Te gustó? él siempre nos había escuchado que íbamos a tocar, siempre nos veía ensayar y todo, pero no hay como verlo ya plasmado, ¿no? Cuando tuvo ya edad para irnos a ver tocar con Proto, yo estaba ultra nervioso, bro. Fue con sus cuates, con su novia, que tenía una novia en aquel entonces, y fue, y los dos traían el pelo de colores, y me recordó un poco a nosotros, de morros, verlos ahí en el público. Y la verdad, o sea, yo fui a hacerles video y foto. Pero hubo un punto en el que lo dejé de hacer porque estaba disfrutándolo demasiado. Era un show para mí, o sea, yo me estaba divirtiendo como si no los conociera. Entonces eso fue un sentimiento que me llenó muchísimo. Yo creo que ahí fue cuando dije, así como, qué chido que son mis jefes. Esas voces, las voces que dicen y rigen y dictan cómo anda tu vida, contándote historias de tiempos futuros y guerras perdidas. Son puras mentiras. Pues yo sí, cuando acabó dije, madre, a ver si no dice, mis papás están locos, ¿no? En cuanto acabamos de tocar, se subió al escenario, me dio un abrazo y me dijo, está poca madre, felicidades. Y nosotros así de... Bueno, por lo menos yo no. Ota, me quitaron una lápida de encima porque fue una justificación perfecta para poder seguirlo haciendo.